Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo de 70 por 50. Este lienzo está sin pintar, sin nada. Vamos a prepararlo para usar nuestra técnica del arte fluido base. Enseñé a mi gente cómo aplicar, cómo preparar el lienzo usando esmalte acrílico y también usando pinturas metalizadas. Esta vez vamos a usar directamente pintura de pared. Esa pintura de pared que viene de colores, voy a usarla. Sabemos que nuestra pintura de pared es pintura látex. ¿Qué quiere decir? Que lleva mucho de cola blanca. Esta parte de cola blanca que lleva la pintura nos permite crear una capa, encima el lienzo y así podemos tenerla como imprimación para el lienzo para poder trabajar nuestra técnica del arte fluido base. Entonces colocamos nuestras pinturas las pinturas de pared, que vienen botes, lo encontráis en tamaños grandes y tamaños pequeños. ¿Ok? Y colocamos nuestras pinturas. Fijaos bien aquí cómo colocar las pinturas. Mira, color amarillo y vuelvo a poner el color naranja del lado. La línea primera que llevo, fijaos bien que la pinto de naranja, fijaos, por los dos lados. Esta parte, esa línea, se va a mezclar con el amarillo, llevándola pinceladas, mezclándola con el amarillo. Ese es un truco muy bueno, mi gente, para crear efectos y texturas, colocando las pinturas nada más. Mira, esta línea que estoy poniendo se va a juntar con el color que voy a poner el siguiente, ¿ok? Fijaos en todo, mi gente, para tomar nota, porque esto es lo que estoy haciendo. Mira, esa línea que pongo de rojo se va a mezclar con el naranja. Ok, la primera línea siempre voy a colocar el color rojo, así de esta forma. Entonces, una manera sencilla y práctica para imprimir, para la imprimación del lienzo es usar pintura de pared directamente. Fijaos bien, sin diluirla ni con agua ni nada, directamente. Ok. Fijaos, la primera línea que puse de rojo voy mezclándola con el naranja. Por este lado y por el otro lado también. Y así creo efectos y texturas con una manera muy sencilla. Al final ahora voy a poner un poco el color negro. Pintura de pared también. Y mira, pinceladas. Fijaos bien, ida, vuelta, nada más, suavemente. Esto lo vamos a ver con más detalles en los próximos vídeos, cómo crear texturas y efectos solo con pinceladas. Esto lo hemos visto, pero aún queda mucho más. Mira, otra forma de crear. Mira, pincelada repetida, pero el pincel de otra forma. Ok, esto lo vamos a ver más adelante. Mira, solamente pinceladas usando nuestra pintura de pared y creamos una imprimación total para el lienzo y así podemos usar tranquilamente nuestra pintura del arte, nuestra técnica del arte fluido base, que podemos crear bellezas sin fin. Ok, ahora ya me queda ahí solo poner el color blanco. Mira, no importa, la pintura está seca, da igual, lo que puse, el amarillo, naranja, el rojo y el negro está seco, entonces se ve mejor todavía poniendo el color blanco en el centro. Y ahora podemos tenerlo esto como base, esto solemos saberlo. Hasta aquí ya lo tengo en mi canal de sobra, ok, para crear estos fondos. Pero estos fondos, mi gente, siempre os digo, podemos crear más todavía. ¿Qué estoy usando aquí? Un pincel con la técnica de doble carga. Esto también hay tutoriales en mi canal. ¿Qué quiere decir doble carga? Que el pincel lleva dos colores. Ok, dos colores. Aquí estoy pintando, míralo, puse el gris y el negro y después puse un poco de blanco para darle más luz. Solamente, mira, esas pinceladas, dos pinceladas, creé el efecto 3D que se va a ver brutal, mi gente. Y al final voy a poner otra cosa encima. Ok, otra encima, usando
nuestra pintura del pudding. Aconsejo aquí puedes usar pintura acrílica diluida en agua, pero aconsejo usar pintura del pudding porque crea efectos, crea texturas. Mira, repartiendo la pintura, tirándola solo con el pincel. En el vídeo anterior os enseñé tirando la pintura con la espátula. Y aquí podemos usar también el pincel y hay otros materiales que lo vamos a ver en los vídeos siguientes. Fijaos qué manera de crear bellezas, abstractos totales, mi gente. Una manera sencilla, bonita. Fijaos, aquí podemos tenerlo así, suficiente, ¿eh? Pero aquí voy a crear más. Hoy voy a dar, los detalles los daré más en los próximos tutoriales. Que de esto podemos sacar, mira, bellezas sin fin, mi gente, bellezas sin fin. Aquí añadí un poco un color, mismo color. Aquí lo que estoy usando, amarillo, naranja, rojo y negro y blanco. Ok, nada más. Aquí muy importante saber colocar los colores, los tonos, para que salte el dibujo. Entonces, míralo, estoy chiscando. Ya cuando ya repartí con el pincel, lo que me queda ahí en las cucharas, puse el color rojo, chiscando, después el amarillo y al final voy a dar con el blanco. Y aquí estoy juntando todo el lienzo, quiero decir, los efectos, las texturas que creé. Ahora con esas líneas va a juntar todo, ¿ok? De esta forma. Mira, aquí también tiene para provocar esos efectos líneas, también tiene sus trucos, ya lo enseñaré con más detalles, ¿ok? Y mira qué tenemos aquí, por favor. Mira qué belleza, por favor, lo que hemos creado aquí desde el principio, desde la imprimación del lienzo con la pintura de pared. Fijaos la textura que tenemos aquí, el efecto 3D brutal. Por favor, mira esa línea, el efecto 3D que tiene. El fondo, por favor, fijaos en el fondo lo que hemos creado aquí. Esas pinceladas con el rojo, el amarillo, el naranja. Fijaos bien aquí lo que tenemos. Una belleza total. Míralo, por favor, el arte fluido base. Aquí hemos creado el lienzo, preparado el lienzo solo con pintura de pared y da un resultado buenísimo. Después ya hemos añadido cositas y al final el conjunto es maravilloso, un abstracto total, donde se ven, mira, luz, tonos, efectos, el efecto 3D brutal, lo que hemos creado solo una pincelada con doble carga, que tenemos tutoriales en mi canal donde enseñé cómo se crea estos efectos, esas pinceladas. Esto, algo sencillo para hacer, puedo aplicarlo quien sabe de pintura o no. Es una manera creativa, artística, terapéutica, donde se puede crear obras pequeñas como esos 70 por 50. Míralo, por favor, de lo mismo, mi gente, de lo mismo, una obra de 1 metro por 70, donde hay más colores, y así para que veáis, mi gente, que se puede crear maravillas y cosas y obras sin fin, mi gente. Quedamos hoy con estas bellezas y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.